¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Estamos en Futuro Posible. Y hoy el tema son las villas, porque a pesar del crecimiento económico de los últimos años, cada vez hay más gente viviendo en villas. Pero sabemos que por la experiencia de países de la región se han mejorado notablemente la vida en las villas. Por eso lo tenemos a un exfuncionario del gobierno de Colombia, que es Jorge Melguizo, y también por la ciudad de Buenos Aires está el ministro Chayín. Vamos a hablar qué se ha hecho en todos estos años en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las villas y también, por supuesto, qué falta para hacer. Pero en este momento se lleva a cabo una protesta cerca del obelisco, donde muchos vecinos de distintas villas de la ciudad de Buenos Aires están reclamando por mejoras de fondo. Bueno, todo esto vamos a saberlo luego de los auspicios, así que quédate un rato más. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjea solo puntos o combina puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfruta tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Súmate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En la Argentina, más de 2,5 millones de personas viven en villas de emergencia o asentamientos irregulares. La fuente es la ONG Techo. Y aquí estoy con mis invitados. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Se los presento entonces. Jorge Melguizo, que fue secretario de Cultura Ciudadana y de Desarrollo Social de Medellín, y bajo su gestión pública entre el 2004 y 2010, se logró que Medellín pasara de ser una de las ciudades más violentas del mundo a un laboratorio social de referencia mundial a partir de poner foco en políticas educativas y culturales para la inclusión. Es comunicador social y periodista y actualmente coordina la Cátedra Medellín-Barcelona. Y luego está Daniel Chayín, que es arquitecto y ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad. Bueno, gracias nuevamente. Dolores, mucho gusto. Encantado. Bueno, Jorge, y voy a preguntarte esto. ¿Qué diferencia viste cuando llegaste a la ciudad de Buenos Aires entre las villas nuestras y las villas de Medellín? Bueno, ¿Había diferencia? Sí, había diferencia. Mira, yo vengo de una ciudad, Medellín, de 2,5 millones de habitantes, donde en primer lugar las villas son muy visibles. Sí. Porque tenemos un territorio, nuestra geografía física es de montaña, con un valle en la mitad, y desde todas partes vemos las villas, están presentes. Y uno podría decir para lo bueno y para lo malo. Siempre teníamos ahí presente la angustia, el dolor, la pobreza, las dificultades, y hoy tenemos visibles también los resultados de transformación. En segundo lugar, pues la dimensión. Medellín es una ciudad con mayor número de personas en situación de pobreza y con una gran cantidad de barrios, muchísimos más que Buenos Aires, en condiciones de pobreza. Pero cuando empecé a recorrer las villas de Buenos Aires hace unos 2 o 3 años, decía en ese momento que me sorprendía que habiendo más pobreza en Medellín,
no veía en Medellín la miseria física, social e incluso humana que veía en las villas de Buenos Aires, porque en nuestros barrios más pobres no había ni la basura, ni los carros abandonados, ni los perros en mal estado, ni las condiciones físicas de los barrios que veía aquí en Buenos Aires. Entonces hacía esos dos contrastes de pronto de lo que veíamos en Medellín. O sea que la situación la veías peor, digamos así, era peor. Sí, yo pienso que es que hay una diferencia entre pobreza y miseria. Obvio. Y nosotros creo que somos una ciudad con indicadores mucho mayores de pobreza en cantidad y lo que uno podría llamar calidad de la pobreza, pero hoy, y a partir pues de producto de muchísimos años de trabajo, no veo la miseria de pronto que se puede ver aquí en algunas de las villas. También hay un asunto que es como todo el trabajo de la dignidad de las propias familias frente a su entorno. A pesar de la pobreza, el vivir en un sitio digno, en una calle limpia, en una casa cuidada, en condiciones de respeto por la familia y por la propia persona, creo que era una marca diferencial. Bueno, estás hablando de la pobreza diferente, sí. Entonces, ¿no? Y también hablas de la miseria tan distinta que la pobreza. Sí. Y, ministro, si me puede contar en los últimos años, ¿qué han hecho para mejorar la vida en las villas, ¿no? Lo que se está haciendo, se hizo y se está haciendo es trabajar sobre la misma línea de trabajo que se hizo en Medellín. Ellos arrancaron hace 20 y tantos años para lograr llegar a un estado cultural, que me parece lo interesante que planteaba Jorge, con el cual coincidimos fuertemente en los diagnósticos, que es lo primero que ellos han trabajado y nosotros intentamos trabajar es con la urbanización de las personas, porque es imposible urbanizar las cosas si las personas quedan afuera de la formalidad, están siempre en la informalidad. Y luego el espacio público propiamente dentro de los mismos asentamientos, que es también tal vez uno de los elementos más distinguidos de la transformación en los lugares donde ha habido esa transformación. Allí algunas de las ex villas como la Villa Inta y la que prontamente esperamos seguir el camino de transformar en barrios que son barrios más pobres que el resto de la ciudad de Buenos Aires, pero barrios al fin, y ya no una situación de diferencia, sino de separación, de integración. Claro. El tema fundamental del desafío que se debe encontrar es cómo integrar la población formal y la población informal y cómo esas geografías donde se asientan terminen siendo una. Porque si no, siempre va a existir el otro en vez de existir el nosotros. Lógico. Y esa circunstancia es el cambio cultural que es tan interesante y de la cual toda la población, formal e informal de Medellín, se apropió para lograr esa transformación y que muestra ejemplos fantásticos. Puedo dar uno, justamente cuando estuvimos en el foro, Jorge nos invita a dar una vuelta por uno de los barrios que han sido modificados, y una señora estaba viviendo en una casa que prontamente se iba a mudar a un edificio del gobierno porque había tenido un deslizamiento de la tierra en una tormenta, se había perdido su vivienda y el gobierno, creo que 6 años más tarde, le estaba entregando una vivienda, pero mientras tanto había estado viviendo en una casa alquilada en una de estas casas muy precarias en una villa, alquilada por el mismo Estado, con independencia de que esas cosas son complicadas para nosotros entender, como el Estado puede alquilar algo que esté informal, todavía para nosotros eso es muy lejano. Pero lo más interesante de todo era que su marido, mientras que estaba ella contándonos, estaba arreglando la casa donde se iban a ir para que otro recibiera esa casa 5 días más tarde cuando ellos se hubieran mudado. A mí eso me conmovió porque me conmueve el hecho de y no por la solidaridad, sino por una conciencia ciudadana, que es distinto a la solidaridad. Tiene un efecto mucho más importante en cada una de las personas y en el conjunto social que integran esa área. Lógico. Y bueno, y esa circunstancia es por donde hay que ir caminando hacia encontrar el lugar donde nos encontramos todos. No sé, Jorge. Yo, cuando estaba preparando este programa, obviamente pensé en la ausencia del Estado en estas villas, ¿no? Porque obviamente la vida allí es muy difícil y faltan un montón de servicios y otras cosas necesarias para la vida.
Pero también estoy pensando en la ausencia del Estado en lograr definir una política pública de vivienda, porque si no, no existirían las villas. Así que, ¿cómo es esto de mejorar las villas mientras falta este Estado importante, y se lo digo a usted, ministro, para, bueno, definir esta política pública que no puede ser que en nuestro país, o también en Colombia, no hayan viviendas adecuadas? Hay un tema, de pronto, ahora, hace unos días en el Foro Urbano Mundial que se hizo en Medellín, el tema de la vivienda fue uno de los claves, pero se hablaba de una situación que es clave. Hay el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades, por lo tanto el déficit de vivienda siempre va a existir. Y no hay que afrontar el tema de la vivienda como solo de la vivienda, sino como la construcción de una sociedad y de una ciudad. Medellín es una ciudad que ha triplicado su población en los últimos 40 años por desplazamiento forzado del conflicto colombiano, de la guerra colombiana, todo tipo de actores armados que han desplazado gente hacia las ciudades, pero también por desplazamiento de oportunidades. Las ciudades ofrecen más oportunidades, en el caso nuestro en Colombia, que el campo. Entonces viene gente buscando oportunidades económicas. Eso hace que siempre vamos como atrás de la solución. Es más importante el problema que la solución. Hay que afrontar el tema de la vivienda como la construcción no solo de casas, sino como la construcción del hábitat, la construcción del entorno, la construcción del barrio y la integración de la comunidad. Lo que no podemos seguir haciendo en Latinoamérica particularmente, lo vimos también ahora en el foro en Asia y en África, es formar guetos. O sea, que también en Colombia hemos cometido muchísimos errores en políticas de vivienda, hemos formado guetos, hemos llevado a los más pobres a vivir en las afueras de la ciudad, en barrios donde no hay ciudad, en vez de urbanizar los lugares que hoy están, que son posibles, y de densificar más los centros de las ciudades, de integrar más la ciudad entre los diferentes niveles socioeconómicos. Lógico, en la capital en los últimos años también creció muchísimo lo que es la gente que vive en villas, ¿no? Tenía una cifra ahí de 100.000 en el 2001, ahora 160.000, una cosa así. También, vamos a hablar, vienen muchos extranjeros a vivir a las grandes ciudades de la Argentina, bueno, buscando también mejorar su vida, ¿no? Ese fenómeno no es local, es mundial. Claro. El mundo se traslada a lugares urbanos. Todas las personas que habitan el mundo se van a vivir en lugares urbanos, porque ahí es donde están. Sí puede ser la miseria o la pobreza, pero también están las oportunidades. Claro. Entonces la gente se mueve hacia esos lugares a una velocidad mayor que la de la producción de cualquier tipo de hábitat de vivienda. A mí me preocupa hoy, gigantescamente, en un país que está por explotar de inversiones en el momento que seamos un poco confiables, lo que va a suceder alrededor de esas inversiones. Porque lo que va a pasar es que vamos a tener más migraciones internas y externas hacia esos lugares, porque va a hacer falta la mano de obra. El tema está en que si no están preparados los territorios para recibirla, y esa política se atrasa, lo que vamos a tener es de vuelta el incendio en vez de tener la planificación que lo pueda sostener. No es solamente el stock del pasado, sino la dinámica. Esta dinámica es mayor que la reacción de los gobiernos centrales, que son... Las ciudades tenemos una capacidad de gobernanza relativa comparada con lo que tiene un país que puede dominar y definir desde frontera políticas de migración interna y políticas de migración externa, y definición de dónde van a ser la planificación general de la inversión, como para poder establecer a partir de allí el hábitat necesario para sostener la población necesaria que va a ocuparse de esas inversiones. Lógico. Si esta situación no se estructura eficientemente, lo que tenemos, como nos ha pasado en el pasado, la ciudad de Buenos Aires tiene una población menor al 10% de sus habitantes que viven y habitan la ciudad en Villa de Emergencia. Somos de las ciudades menos complicadas de América Latina en tal sentido. Ahora, si nosotros sumamos el Gran Buenos Aires, empezamos a tener una situación distinta. Claro. A pesar de que en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, la calidad de las viviendas que se construyen en las villas tienen una relación, si uno quisiera ser un poco técnico en esto, me lo permito ser, muy parecida a la de las habitaciones formales en otros países de América Latina. Con lo cual, ¿qué es lo que es complejo?
Ahí lo que es complejo ya no es la casa habitación, lo que es complejo es el espacio público que rodea esa casa habitación. ¿Por qué? Porque faltan los servicios en ese lugar, porque eso es un asentamiento hecho en la informalidad, que no tiene las estructuras formales del resto de la ciudad. Y ahí es donde se puede resolver el problema del pasado. Pero no se puede resolver el problema del futuro si no se planifica el hábitat de las poblaciones que van a seguir migrando en todo el mundo. No solamente coincidíamos en el foro muchos especialistas de todas partes del mundo. Fue muy interesante por esta circunstancia de Asia, de África, de Europa mismo. Europa con los inmigrantes que vienen de África, que tienen la problemática de también la falta de cohesión social con esta nueva estructura social. Sucede en todo el mundo. En Estados Unidos planteaban gente de Estados Unidos la problemática de la vivienda y cómo el acceso a la vivienda está relacionado según las características socioeconómicas de las poblaciones y hasta étnicas. La diferencia entre las distintas etnias en Estados Unidos y su capacidad de acceder a la vivienda. En el mundo entero este es un problema, pero el problema más complejo, cuando se transforma en una situación más digamos, peligrosa para esa población que se asienta en sus lugares informales, es la falta del espacio común, del espacio ciudad. Claro. Del espacio también para tener los servicios esenciales, ¿no? Para poder vivir y me imagino también escuela y todo lo necesario para tener una vida digna. Jorge, contame, a ver, ¿qué hiciste entonces para mejorar, qué se hizo para mejorar la vida en las villas en Medellín? Yo creo que lo primero fue que asumimos esto como un reto colectivo de toda la sociedad. Es decir, vimos que esto no era un problema ni del alcalde, ni de los secretarios, ni de un grupo específico que gobernaba en ese momento. Era un reto de la ciudad, tenía que ser un reto colectivo, del empresariado privado, de las organizaciones comunitarias, de las ONGs, de todos los partidos, independientemente de su color político. Hoy es muy difícil, por ejemplo, que en Colombia, iba a decir que en Medellín, pero es muy difícil que en Colombia algún partido político respalde una toma de lotes por parte de la comunidad, una toma ilegal, porque se considera que hay que hacer un control social también sobre ese tipo de situaciones. Entonces, asumir eso primero, un reto colectivo. Segundo, con uno de los esquemas que estamos trabajando en este libro de Villa Barrio, que es un libro que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahora en Medellín hace 15 días, trabajar con proyectos urbanos integrales, es decir, con una integralidad y una articulación muy fuerte del gobierno en los territorios con mayores niveles de pobreza y en el caso colombiano con mayores niveles de violencia. Trabajar articulados, que es una clave, muchas veces el gobierno trabaja desarticuladamente, y trabajar integralmente, asumir que la solución tiene que ser integral. Y tercero, algo de lo que comentaba Daniel hace un rato, y es asumir que el problema no es que el reto no es construir ciudad, sino que el reto es construir ciudadanía, transformarnos culturalmente como ciudadanos, tener mayores niveles de participación, tener mayores niveles de apropiación por todo lo público, un mejoramiento permanente de lo público, pero no de lo público desde el gobierno, sino un mejoramiento permanente de lo público como reto de toda la comunidad. El espacio público se interviene, pero la comunidad tiene que cuidarlo. No puede ser que pongamos hoy un parque en barrio de Medellín y pasado mañana esté vandalizado. Porque uno dice, bueno, es una vandalización sobre lo propio, porque es que el dinero con que se pagó ese parque es un dinero de toda la ciudadanía, no es un dinero de un gobernante. Y no incluso también allí pagan los impuestos, ¿no? Sí. Con lo que tiene que ver con los servicios. Sí, que además esa es otra particularidad de pronto cuando preguntabas al principio del programa sobre la diferencia entre villas. A mí me sorprendió, lo digo con tranquilidad, me sorprendió encontrar que aquí en las villas había un reclamo por derechos, pero no había en mucha comunidad un reclamo por deberes. Y nosotros asumimos que la sociedad es una sociedad de derechos y de deberes. Sí. Es decir, en todos los barrios de Medellín, en los que podríamos llamar nuestras villas, que insisto, en cantidad y calidad son mayores que los que uno puede ver en Buenos Aires, el 100% de la población paga sus servicios públicos. Agua, luz, cloacas, basura, recolección de basura, y esto tiene que ver también gas. Con la inclusión. Porque de este modo pasan a ser, bueno, como un ciudadano común. Sí, incluso se da una situación que es un poco paradójica y es que hasta pagan el impuesto predial, el impuesto de propiedad, así estén en una ocupación ilegal. Porque también para ellos es una manera de irse fortaleciendo ante los ojos del gobierno como propietario. Entonces,
Digamos que hay una consideración que hay que hacer siempre en ese cambio cultural, es que las sociedades se construyen sobre derechos. Yo tengo derecho al agua, tengo derecho a la luz, tengo derecho al espacio público, tengo derecho a la educación pública, pero también se construye sobre deberes. Yo tengo el deber de pagar impuestos, tengo el deber de pagar los servicios públicos, tengo el deber de ser un ciudadano responsable con lo que se está construyendo. Y yo creo que ahí también hay un reto, no solo para Medellín, había un reto no solo para Medellín, sino que es un reto común a este tipo de espacios en toda Latinoamérica. Seguro. Y, no sé, ministro, estoy pensando si tenemos tal diferencia con lo que sucedió allí para lograr un consenso entre toda la sociedad y no solamente de parte de los políticos, ¿no? De los funcionarios, con el empresariado, con la sociedad civil, ONGs, para lograr estos cambios en las villas. ¿Cómo estamos con respecto a esos temas aquí? Bueno, en realidad lo podemos ver un poco en lo general. Sí. Tenemos bastantes disensos en nuestro país, y nos cuesta todavía, estamos en una cultura en donde el consenso se da muy de vez en cuando. Vivimos en un sistema de disensos permanentes con muy pocos y puntuales consensos. Y creo que justamente desde el gobierno creemos, que el punto es encontrar los espacios de consenso y agrandarlos a ocupar, que el común sea el consenso y haya pequeños espacios de disenso. Lógico. Obviamente que el disenso es bueno porque es la manera que uno comienza a crecer en cada una de las alternativas para mejorar situaciones. El punto es que el disenso permanente, a donde todo es todo es contra algo, en vez de ser para lograr algo en común, se transforma en difícil. Creemos que estamos en una sociedad que tiende a un cambio, estamos en un camino de llegar a ese cambio, a donde los consensos se transformen en una situación más habitual y los disensos en la situación extraordinaria. Desde la estructura de nuestros diferentes liderazgos políticos, pero también desde la sociedad. Lógico. Cuando lleguemos a ese punto, que es una maduración necesaria, algunos lo han conseguido a través de situaciones que tuvieron que afrontar mucho más complejas que las que nosotros hemos afrontado hasta el momento. Claro, el caso de Colombia. En ese momento fue la violencia, la lucha contra el narcotráfico. Nosotros éramos la ciudad con mayor índice de violencia. Esperemos no tener que llegar nosotros a una situación de ese tipo para poder lograr esa estructura de concepto de consensos, como ellos tuvieron que lograrlo. No se podía vivir más y lograron una cosa maravillosa que vuelvo a decir, esa cosa maravillosa que significa ver al otro, respetar al otro, tomarlo en cuenta con independencia que si su opinión es coincidente con la mía, pero seguir tomándolo en cuenta. Cuando uno anula la idea del otro, se está anulando de alguna manera al otro. Y ellos, el anular al otro, lo tenían muy presente en que no se podía jugar más ese juego. Claro. Pero además aquí también, es decir, aquí aunque sea en dimensión menor, una ciudad como Buenos Aires, lo que decía Daniel hace un rato, en un país como Argentina, la cifra que dice al principio, al menos 2,5 millones de personas, al menos, viviendo en villas. Eso es una realidad que no se puede esconder, que no se puede invisibilizar y que no se puede empezar a estigmatizar. Lo que hay que hacer es transformar esa realidad. La sociedad tiene que poder crecer en conjunto. Nosotros incluso en Medellín, el empresariado privado se sumó a estos proyectos con aportes económicos, sí, pero digamos que fue lo menos importante. Recibimos aportes muy significativos. Un grupo de empresariado de Medellín dio $16 millones para comprar una sede de un antiguo colegio lasallista que lo convertimos en universidad pública para 9.000 estudiantes al año siguiente, manejado por la alcaldía. Y bueno, eso era muy importante. Pero lo importante no era el dinero que aportaban, lo importante fue la vinculación del empresariado privado, por ejemplo, a la construcción de una nueva dimensión de proyectos públicos, en cultura y en educación básicamente. Y nosotros ahí decíamos, estos empresarios, una frase que manejaban, no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, si la ciudad fracasa, fracasa para todo el mundo, no fracasa solo para el pedacito que fracasa. Ese 10% de población que puede vivir en villas, el 8 o 10% de población que puede vivir en villas en Buenos Aires, no es un fracaso para ese 8%, es un reto para toda la sociedad. Es decir, todo Buenos Aires, toda la ciudad de Buenos Aires tendría una mejor calidad de vida, tendrá una mejor calidad de vida cuando estas villas dejen de ser villas y se conviertan en barrios, cuando pase de villa a barrio, nuevamente insisto, con derechos y con responsabilidades. Es decir, cuando haya
cloacas, cuando haya mejores servicios públicos, cuando haya calles asfaltadas, cuando haya mejores condiciones en toda la infraestructura escuelas pública, también dentro escuelas, de estos barrios, todos los que hay, pero también donde los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de estos barrios que se transforman asuman su papel como ciudadanía activa. Y hay una cosa que en Medellín nos ocurrió, ¿cierto? Y que aquí uno también ve que puede ser, que puede ocurrir, o que ocurre cotidianamente, y es que en algunos barrios nosotros teníamos líderes que se apropiaban del trabajo comunitario. ¿Nosotros qué hicimos? Contar con ellos, no los excluíamos, pero no trabajábamos solo con ellos, porque el trabajo debe ser con el 100% de la comunidad, con la señora que está en su casa, con el joven que está en el barrio, con los niños, en fin, o sea, no dejar que la relación de los proyectos públicos esté solo mediada por una organización o por un líder, porque toda la comunidad tiene derecho a ese espacio de participación y de expresión. Jorge, y también esto justo se está llevando a cabo una protesta ahí al lado del obelisco, ¿no? Pidiendo mejoras de fondo en esta cuestión de las villas. Y te pregunto esto, si también tu experiencia en Colombia o también en otros países de la región se han llevado a cabo este tipo de protestas cuando suceden o se quieren hacer algunos cambios. Sí, yo no conozco muy bien la situación específicamente de la protesta que mencionas, pero nosotros en Colombia lo que hacíamos era que asumíamos que si la protesta era una protesta comunitaria y no una protesta privada, la atendíamos de una manera, pero si una protesta privada en defensa de intereses particulares o en lo que nosotros llamábamos, intentaban extorsionarnos al gobierno para proyectos específicos privados, nosotros no nos dejábamos de la extorsión. Creemos que hay que lograr niveles de concertación con la comunidad, creemos que hay que mantener los niveles de diálogo permanentes con la comunidad, pero en función de intereses públicos, no en función de intereses privados. No se puede privatizar lo comunitario en defensa de unos proyectos específicos. Y hay algo que, por supuesto, a partir de la experiencia de Medellín y lo que vengo compartiendo en otros países, en Uruguay, en México, aquí mismo en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino en otras provincias, es que en ese trabajo comunitario aparecen también esos intereses privados y hay que saber identificarlos. Y la misma comunidad tiene que tener un rigor muy fuerte y una exigencia muy fuerte hacia los funcionarios públicos para que esos intereses privados no terminen dominando el proyecto público. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. El programa se me está yendo, pero quiero decir algo. Se habló de inclusión necesaria, de convertir estas villas en barrios. Se habló de consenso, también tan necesario, y que la sociedad participe, el empresariado, no solamente los funcionarios de gobierno, sino el empresariado, la sociedad civil, las ONG, esperando todo eso, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias a ustedes, los espero el martes que viene.